Buenas noches, licenciada. Quien le habla, la estudiante Mercy Mero y mi compañera Liliana. Pues hoy les vamos a hablar del diagnóstico participativo en trabajo social. Entre los procesos metodológicos tenemos la fase de estudio, la fase de diagnóstico, el proyecto de intervención o mejora, la ejecución, la evaluación y la conclusión. Yo le voy a hablar de la fase de estudio. El proceso de intervención a nivel individual, familiar, se inicia desde que la persona realiza cualquier tipo de demanda y se ha detectado una necesidad o un problema. En la fase de diagnóstico, didácticamente hablando, constituye la segunda fase metodológica, pero entendemos como apuntábamos antes que el método y la acción profesional constituyen un todo de partes interrelacionadas, lo cual nos lleva a ese cruce de fases que desarrolla Roberts. El proyecto de intervención o mejora constituye una reflexión ya iniciada en el diagnóstico acerca de qué es posible hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué espacio de tiempo, qué criterios evalúan, vamos a utilizar, etcétera. La ejecución, bueno, entendemos la ejecución como las puestas de marcha de la acción programada en los plazos establecidos. Se realiza de forma flexible, adaptándose a las diferentes situaciones y acontecimientos. La evaluación. En primer lugar, queremos clasificar que la variedad de definiciones existentes sobre el concepto de evaluación en la bibliografía referente al tema, así como entre los diferentes evaluadores, pueden, prestarse a confusiones acerca del contenido del término. Conclusiones. Esta herramienta de diagnóstico social e intervención contribuye a una base de procesos de sistematización en la reflexión conjunta de profesionales ha pretendido plasmar este planteamiento metodológico, entre los cuales mencionamos el expediente, intervenciones, diagnóstico, proyectos de trabajo, convenio, inserción, valoración y seguimiento de puntuaciones y por último la evaluación. También tenemos el diagnóstico en trabajo social, una debilidad profesional. Elemento clave en esta herramienta, didácticamente hablando, el diagnóstico constituye la segunda fase del método y se define como nexo entre la recogida de información de investigación y la intervención planificada del o la profesional. Estos elementos se han constituido en puntos de referencia y arranques del proceso metodológico en trabajo social. De hecho, los primeros enunciados sobre el diagnóstico de autores, como Perman, hablan del diagnóstico clínico. En este sentido, observamos también la influencia de la medicina en el planteamiento metodológico. Según las autoras del diagnóstico, se comprenden en los siguientes términos. El diagnóstico clínico, influencia de medicina y la psiquiatría en los comienzos del trabajo social. Se explicó sobre todo en el trabajo social de casos que se encuentran vertientes en este tipo de diagnóstico y sus derivaciones. El diagnóstico social y psicoterapéutico. Exponente de estas propuestas que integran aspectos clínicos, psíquicos, psicológicos y sociológicos acerca de las bases del paradigma integrado en la intervención social. El diagnóstico administrativo. El trabajo social también ha estado unido históricamente al estudio de los recursos sociales y analiza las vertientes infraestructurales. El diagnóstico ideológico y el diagnóstico estratégico enmarca dentro del paradigma crítico, supone denuncia estructural y compromiso político. En el diagnóstico comunitario, Marco Machón es el pionero y máximo exponente. El diagnóstico comunitario es científico y participativo y supone tener en cuenta de una manera dinámica los siguientes elementos estructurales de una comunidad: el territorio, la población, las necesidades, las demandas y los recursos. Supone poner los
acentos en la prevención y en la promoción. En el diagnóstico sistémico, con el desarrollo de las teorías y modelos sistémicos y el auge de la terapia familiar sistémica, el trabajo social incorpora sus aportaciones tanto en el diagnóstico como al tratamiento. El diagnóstico ecológico y el análisis de las redes relacionadas, también integran las miradas del interno y del externo y del entorno del trabajo en red en el elemento necesario. El diagnóstico socioafectivo reconoce las interdependencias internas y externas y además de las vertientes y vertientes infraestructurales, las vertientes sociales, las vertientes políticas y las vertientes relacionales con uno mismo, con los otros y fuera y dentro de las organizaciones del diagnóstico que se llama socioafectivo, se enmarcaría en un paradigma relacional y tanto construccional. Diagnóstico integrador. Las autoridades defienden hoy la tendencia hacia lo que se denomina diagnóstico integrador, considerando que el momento histórico de globalización, de complejidad, de de incertidumbres, así lo requiere. Es una de las líneas según Robertis. Dice que la elaboración de un diagnóstico supone pasar en los tres para conocer la clasificación y comprender, además de analizar el mejor el mejor ánimo y la exposición de algunas definiciones que aportan autores en la reflexión del entorno al diagnóstico. Muchas gracias, licenciada.